van a hacer ustedes, va a ser una alegría seguramente cuando ese niño nace y llora y no hay mayor problema, pero va a ser un momento de mucho estrés para ustedes cuando en algún momento no sepan que ese recién nacido va a nacer deprimido y tengan que hacer en algún momento reanimación neonatal. Entonces es importante considerar este tema y lo designan, ¿no?, como hipoxia del recién nacido y lo relacionan con la recepción del recién nacido y al mismo tiempo se ve la reanimación neonatal. Son temas que están relacionados sin duda alguna porque va a ser consecuencia unos de otros. Entonces, cuando hablamos de una definición de una hipoxia del recién nacido, ¿qué es lo que debemos considerar? Sabemos, hipoxia, ¿qué significa? De hecho, sabemos que es la reducción del oxígeno que se va a producir en el organismo, pero estamos hablando de la vida fetal. Esta hipoxia va a depender del momento en que se determina, puede ser un curso agudo, un curso más prolongado, lo que va a determinar la condición de hipoxia y la repercusión de esa hipoxia. En cualquier momento que se vaya a desarrollar, va a ser el daño que se va a dar en los órganos vitales que son el sistema nervioso central y el corazón, que en algún momento nosotros tenemos que aprender a detectar ese factor de riesgo, esa hipoxia que está desarrollando ese producto, porque eso nos va a permitir prepararnos para hacer una recepción adecuada o directamente prepararnos para hacer la reanimación neonatal. Entonces, es importante considerar este aspecto, por eso se encabeza como un concepto que es importante. Entonces, si estamos diciendo que nosotros tenemos que preocuparnos porque ese niño nazca en buenas condiciones o tenga una condición de un estado de hipoxia, por eso nos determinan como tarea todos los médicos que recibimos a los niños, nos dan un objetivo, que todos tenemos que brindar a los recién nacidos las condiciones óptimas. Primero, para que ese niño tenga una adaptación adecuada de una vida intrauterina o una vida exuterina, y se habla del apoyo oportuno, porque si hablo del apoyo significa yo poder ayudarle en el momento para aplicar una reanimación neonatal y después hacer una evaluación para tener una condición de referencia oportuna, ¿no? Entonces, para eso, cuando hablamos de recepción de un recién nacido, tenemos que ver qué condiciones vamos a darle a ese niño en la recepción. Cuando hablamos de condiciones, ¿qué es lo que debemos considerar? Que nosotros tenemos que saber qué es lo que tiene a disposición el hospital y al mismo tiempo tenemos que saber con qué recurso humano nosotros contamos, porque va a depender de eso para que nosotros tomemos la decisión de hacer una recepción adecuada o en su momento referir a esa mamá, porque sabemos que la recepción, la mejor recepción va a ser cuando le demos unas condiciones óptimas. Y la mejor referencia va a ser en el vientre materno, porque se dice que es la mejor incubadora para que llegue el momento en que ese niño tenga que tener una recepción óptima y evitar factores de riesgo. Por eso se dice actualmente que todos los hospitales que cuentan con sala de partos o cuentan con quirófano para realizar las cesáreas, tienen que contar con un equipo capacitado de reanimación neonatal, porque si bien hablamos de reanimación, podemos decir, estamos prediciendo de que ese niño no tiene condiciones de riesgo, y eso no es verdad, porque todos los niños siempre van a tener la probabilidad y para eso todos tenemos que estar preparados. Entonces, cuando ya estamos hablando de la recepción del recién nacido, entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Y yo siempre les comento como anécdota, es que cuando estamos en el internado, ¿qué es lo que hacen los internos? Normalmente se los va a designar rotación de quirófano, rotación de sala de partos y los que van a hacer la recepción del recién nacido. Muchas veces no nos preocupamos en detectar los factores de riesgo. ¿Y qué es lo que hacen? Y los internos dicen, no, me vas a avisar cuando ya está en expulsivo. ¿Para qué? Para ir a hacer la recepción directamente, y eso no es correcto, porque hemos dicho que el hecho de atender un parto o una cesárea siempre va a tener la condición de probabilidad de algún grado de hipoxia. Entonces, para saber que ese niño no tiene riesgos, tenemos que tener ciertos cuidados cuando esa mamá está en dilatantes, cuando esté en trabajo de parto. Porque si estamos hablando de los cuidados que vamos a tener en el trabajo de parto, ¿qué es lo que debemos considerar? Primero, una evaluación adecuada, estoy hablando de la evaluación de la pelvis materna, y las condiciones de la gestación. ¿Por qué? Porque eso me va a definir que una valoración materna va a poder definir si ese bebé va a poder nacer por vía vaginal a través de un parto eutóxico o va a ser un nacimiento por vía cesárea. Lo primero que tenemos que considerar, porque hay que predecir y hay que evaluar las probabilidades de distosia.
Luego, los que van a hacer la recepción del recién nacido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que estar pendientes del seguimiento del trabajo de parto, porque el foquito rojo para todos los médicos que van a hacer recepción del recién nacido siempre va a ser la fetocardia. Entonces, lo que se tiene que hacer es la monitorización de la fetocardia, porque esto va a condicionar a que nosotros veamos la variación que se puede presentar como resultado de una hipoxia intrauterina, donde se dice que si tenemos una alteración, principalmente estamos hablando inicialmente de una taquicardia, que nos dice que ese producto está en estado de hipoxia y que el corazoncito está tratando de compensar y está aumentando su frecuencia cardíaca para compensar ese estado de hipoxia que el niño ya tiene en la vida intrauterina. Pero si vamos a considerar que ese producto está con una bradicardia, ese corazoncito se cansó de compensar, entonces decimos que la bradicardia ya es un estado de gravedad que se determina en un estado de hipoxia. Entonces, lo más importante es que cuando tenemos variación de frecuencia cardíaca fetal, sea taquicardia, sea bradicardia, ¿qué me está diciendo? Prepárense porque ese niño está en un estado de hipoxia. Si no se ha dado esa variación de frecuencia cardíaca fetal, cuando esa mamá ya está con una dilatación de 8, 9, ya va a ser trasladada muchas veces o a veces en la misma sala de partos, ¿qué es lo que se hace? Se hace la amniotomía, donde se va a poder observar el líquido amniótico. Cuando hablamos de un líquido amniótico blanco, grumoso, como se llama, es un producto maduro que no tiene factor de riesgo de estado de hipoxia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a evaluar un líquido amniótico meconiado, ¿qué nos está diciendo? Que ese niño está en hipoxia. Porque fisiológicamente todo niño que está en estado de hipoxia dentro de la vida intrauterina va a producir en algún momento relajación colónica, lo que le va a permitir eliminar el meconio al líquido amniótico. Y junto con ello, ¿qué es lo que hace? Empieza a determinarse movimientos respiratorios, donde ese movimiento respiratorio va a permitir que ese líquido amniótico meconiado entre a la vía respiratoria. Entonces, la condición de presentar un líquido amniótico meconiado, tenemos el riesgo de que ese niño, ya nos está avisando que ese niño ha estado en estado de hipoxia, pero al mismo tiempo nos está diciendo, cuidado, puede producirse un síndrome de aspiración de meconio. Entonces, nuevamente el meconio consideramos alto riesgo. Y cuando determinamos ya, hay variación de frecuencia cardíaca fetal o puede haber un líquido amniótico meconiado, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar inmediatamente qué material contamos para determinar si ese producto necesita post-nacimiento una reanimación neonatal. Y si estamos hablando de evaluación del material, no estamos hablando de que contamos con un laringoscopio, con un tensiómetro, con un oxímetro de pulso, con todo ello, sino que tenemos que evaluar que esté funcionando, porque el momento de la reanimación es un momento demasiado corto para que nosotros estemos preparando el material, sino tenemos ya que contar si es que tenemos una condición de riesgo durante el trabajo de parto para preparar el material de reanimación. Pero no solamente tenemos que tener cuidado en el producto cuando está en trabajo de parto, cuando se está dando el parto, también es importante en el posparto, porque ese niño que ha nacido con cierta depresión respiratoria, cierto grado de hipoxia, y que ha sido reanimado, por ejemplo, tenemos que nosotros determinar la condición que está en el posparto. Eso me va a determinar si es un niño que no está con signos de insuficiencia respiratoria, que está con buen llanto, entonces, ¿qué me está determinando? Ese niño pasó el riesgo, está en buenas condiciones y se determinó el traslado a alojamiento conjunto. Pero si ese niño todavía mantiene condiciones de cierto grado de hipoxia, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a decir, hay que evaluar esos factores de riesgo. Y generalmente determinamos, si nosotros tenemos condición en los hospitales de segundo nivel, generalmente, ¿qué se da? Tenemos condiciones de manejar a esos pacientes como corresponde o directamente decidimos una referencia oportuna, porque ese niño va a depender de nuestra conducta para que tenga en el futuro una buena calidad de vida. Entonces, cuando ya vamos considerando, ¿qué debo considerar? Esto me está diciendo, van a ser un niño sin riesgo, va a la atención de rutina de la recepción de un recién nacido sin riesgo. Y si tengo una de esas preguntas que me dice si hay factor de riesgo, debo prepararme para la reanimación neonatal. Entonces, vamos a suponer que ese niño no tenga factores de riesgo. Entonces, ¿a qué me determines? Una conducta de atención de un recién nacido sin riesgo. Y cuando estamos hablando de la recepción de un recién nacido sin riesgo, ¿qué es lo que debe considerar? Primero, cuando un bebé está en el vientre materno, está a una temperatura de 36 grados, ¿no es cierto? Un promedio. Generalmente los niños tienen preferencia, no sé por qué, de nacer en la noche o al amanecer.
La temperatura del medio ambiente puede ser 10 grados, 11 grados, 8 grados, 6 grados, dependiendo de la estación. Entonces, el nacimiento, y si no tenemos el ambiente preparado, una sala de partos con calefactor y un medio caliente como una cervocuna, entonces ese niño puede, mismo siendo a término, puede descompensarse, porque se sabe que el medio caliente es la garantía de mantención de la normotermia. Si vamos a trasladarlo a ese niño a un medio frío, ¿qué es lo que vamos a condicionar en ese niño? Llevarlo a una hipotermia, y eso significa factor de descompensación. Por eso la mayoría de las salas de parto van a contar siempre con un medio, una estufa o un calefactor para contar con un medio caliente entre 23, 24, 25 grados. Una vez que el niño tiene el nacimiento, ¿qué es lo que se debe determinar? Una vez que ha sido expulsado del canal del parto, se lo va a poner al bebé sobre el vientre materno, pero piel con piel. A eso se va a llamar apego precoz. Mientras esté en apego precoz, el médico, ¿qué es lo que debe determinar? Permeabilizar la vía respiratoria, y esto se va a lograr a través de la aspiración con una perita estéril, primero de la boca, luego la nariz, porque la boca es el mayor continente de secreción. Entonces aspiramos la boquita, luego la nariz, y que una vez que hemos permeabilizado esa vía respiratoria, utilizamos un campito que está precalentado generalmente o del mismo equipo de parto, lo estimulamos, lo secamos al niño, y eso me va a servir de estimulación. ¿Para qué? Para que ese niño inicie su llanto. Por eso se llama estimulación vigorosa. El niño va a presentar el llanto. Mientras se está dando ese proceso, ¿qué es lo que está haciendo el ginecobstetra? Está esperando que el cordón deje de latir, porque por norma se establece la ligadura tardía de cordón. Cuando hablamos de anemia, recuerda que dijimos que una de las causas era la ligadura precoz. Para dar una anemia en el lactante, precisamente por protocolo en atención de un niño sin factor de riesgo, se hace la ligadura tardía de cordón, que más o menos demora 3 hasta 5 minutos en dejar de latir, donde se va a hacer sección del cordón. Una vez que se ha hecho la sección del cordón, que el objetivo es pasarle el mayor volumen de sangre para llenar depósitos de hierro, precisamente para prevenir la anemia del lactante, entonces se ha separado a la madre del bebé y se lo traslada al niño al pecho de la mamá. ¿Para qué? Para que inicie la lactancia materna precoz. La lactancia materna precoz tiene objetivos tanto para el bebé como para la mamá. Al succionar, el bebé está produciendo estimulación para producción de oxitocina. De esa manera, ese útero se va a contraer mejor y vamos a prevenir las hemorragias postparto en la mamá. Pero al mismo tiempo, esa lactancia materna para el bebé le estamos dando el primer calostro, y el primer calostro está cargado de células inmunocompetentes, está cargado de inmunoglobulinas, está cargado de todo lo que necesita, aunque sea en poca cantidad para ese niño, para lograr garantizar el bienestar de ese bebé. Y el tiempo de lactancia que le vamos a dar es aproximadamente 1 hora. Se cumple ese periodo de lactancia materna, luego se lo traslada al niño a la mesa de recepción, pero durante esa atención en el proceso que se está dando, en ningún momento se dice pare, vamos a evaluar el APGAR. El APGAR es una evaluación del proceso que se va a realizar al minuto, a los 5 minutos generalmente, donde vamos a poder valorar 5 parámetros que después vamos a ver, ¿sí? Donde en el primer minuto vamos a ver la condición de nacimiento, vamos a ver la adaptabilidad del niño y vamos a ver la vitalidad del niño. Entonces, ese es el objetivo del APGAR. Una vez que hemos evaluado el APGAR al minuto y a los 5 minutos, ¿qué es lo que vamos a condicionar? Lo vamos a trasladar y el bebé a una mesa donde cuenta con una fuente de calor, que lo que normalmente llamamos es una cervocuna. Entonces, lo que condicionamos es con esa fuente de calor mantener la normotermia, y vamos a hacer la rutina de atención al recién nacido, que se determina primero por el clampeo del cordón, lo cual se va a hacer aproximadamente a 2 centímetros de la pared abdominal. Y como el cordón significa un riesgo de infección, entonces se va a cubrir con una gasita empapada en alcohol blanco para evitar riesgos infecciosos. Posteriormente se va a realizar la profilaxis. Las 2 profilaxis que se aplican en el recién nacido va a ser la profilaxis hemática, que se va a administrar vitamina K. La dosis va a ser de 1 miligramo, lo que corresponde a 0,1 ml. Vamos a aplicar por vía intramuscular en el muslo, en la cara anterior del muslo, con el objetivo de prevenir el síndrome hemorrágico del recién nacido. Posteriormente se va a realizar la profilaxis ocular. Vamos a utilizar el cloranfenicol o la gentamicina. Vamos a aplicar 2 gotitas en ambos ojitos con el objetivo de prevenir la conjuntivitis gonocócica.
aunque secundariamente se está previniendo las otras conjuntivitis porque sabemos que el canal del parto muchas veces está cargado de agentes patógenos, entonces puede desarrollar una conjuntivitis. Posteriormente nos vamos a la rutina de antropometría, vamos a medir el peso del niño, que normalmente cuando consideramos peso decimos que tiene que nacer como es un niño sin riesgo, y generalmente es a término, decimos que tiene que pesar entre 2.500 hasta 3.500, si pesa menos de 2.500 lo vamos a considerar bajo peso, si va a pesar de 3.500 hasta 3.900 es un grande para la edad gestacional, y si es un niño que pesa 4 kilos o más, vamos a considerar un niño macrosómico. Vamos a medir la talla y ya en crecimiento hemos visto que el niño tiene que nacer con una talla aproximada de promedio de 50 centímetros más 2 menos 2 centímetros y también vamos a medir el perímetro cefálico que determina un promedio de 35 centímetros más 2 menos 2. Medimos el perímetro torácico, generalmente está determinado 2 centímetros menor que el perímetro cefálico. Entonces, hacemos la antropometría para después proceder a la vestimenta de este niño. Y obviamente, antes de la vestimenta tenemos que hacer un examen físico general para buscar anomalías y buscar si es que ese niño ha dado una buena transición. Pero antes hemos dicho que tenemos que evaluar el Apgar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del Apgar, es evaluación de 5 parámetros. Primero tengo que ver si ese niño está con latido cardíaco. Si ese niño ha nacido tan deprimido y no presenta latidos, le voy a dar un puntaje de 0. Si ese niño ha tenido menos de 100 latidos por minuto, vamos a darle un puntaje de 1. Y si tiene más de 100, le vamos a dar un puntaje de 2. Luego vamos a evaluar el esfuerzo respiratorio, lo que se va a evaluar a través de la presencia de llanto. Si es un niño que no ha tenido condición de hacer el esfuerzo respiratorio, no está respirando, ese niño no va a presentar llanto. Le vamos a dar un puntaje de 0. Cuando tiene un llanto débil, vamos a darle un puntaje de 1 y cuando tiene un llanto vigoroso le vamos a dar un puntaje de 2. Cuando hablamos del tono muscular, ese niño si está con un estado de hipoxia grave van a ser flácido, va a tener una hipotonía generalizada. Cuando va a presentar movimientos leves vamos a darle un puntaje de 1 y si es un niño que tiene movimientos activos, movimientos espontáneos, le vamos a dar un puntaje de 2. Luego hablamos del color de la piel. El estado de hipoxia me va a marcar una hipoxia grave, lo que se traduce en una cianosis generalizada que le damos un puntaje de 0. Si ese niño va a presentar una acrocianosis, cianosis en las manitos y en los piecitos, le damos un puntaje de 1 y si nace rosadito, pues le damos un puntaje de 2. Al mismo tiempo, evaluamos la irritabilidad refleja. ¿Cómo evalúo esta irritabilidad? Normalmente cuando le ponemos la perita o una sondita para hacer la aspiración a nivel nasal, el niño hace gesticulaciones faciales. Si no hay gesticulación, le damos un puntaje de 0. Si tenemos gesticulaciones leves, le damos un puntaje de 1. Y si tiene una buena gesticulación facial, le damos un puntaje de 2. ¿Qué me condiciona el Apgar? Evaluar el grado de depresión neonatal con la que está naciendo ese niño. Por lo tanto, hacemos la sumatoria del puntaje que hemos determinado. Si tiene un puntaje de 7 a 10, estamos diciendo que ese niño ha nacido vigoroso. Si tiene un puntaje de 4 a 6, es una depresión moderada. Y si tiene un puntaje de 0 a 3, decimos que es una depresión grave. Antes se manejaba el Apgar como el inicio de la reanimación, pero hemos dicho que el Apgar se evalúa al minuto y a los 5 minutos. Y la reanimación se inicia inmediatamente post nacimiento. Entonces el Apgar actualmente solamente nos sirve para el diagnóstico del grado de depresión con la que ha nacido ese niño, pero no para el inicio de la reanimación. Entonces, una vez que hemos evaluado el Apgar, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un examen físico para ver si ese niño ha hecho una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, la forma de determinar que ha hecho una buena transición es que se establezca un buen sistema circulatorio y respiratorio propio del recién nacido, porque sabemos que la vida intrauterina es una circulación materno-fetal y la oxigenación es dependiente de la mamá. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Primero, cuando hacemos un examen físico general, primero buscamos las anomalías que ese niño puede tener, anomalías externas, estamos diciendo. Después lo que se va a ver es la ausculta del corazón y lo que me dice que ha hecho una buena transición es cuando no va a presentar soplos. Soplos generalmente que son traducción de una mala transición. Y cuando auscultamos los pulmones, vemos que ese pulmón está limpio, está con un murmullo vesicular bilateralmente, entonces ese niño decimos ha hecho una buena transición. Pero si hay presencia de soplos, no ha habido la suficiente presión para cerrar orificios y en los pulmones no ha habido suficiente vaciamiento del líquido pulmonar. Luego es obligatorio evaluar la columna vertebral porque ahí podemos tener anomalías, entonces hablamos de los meningoceles, mielomeningoceles,
Luego vemos la permeabilidad gástrica y eso nos damos cuenta cuando ese niño tiene exceso de salivación, exceso de secreción en la boca, que nos está diciendo que no está pudiendo deglutir esas secreciones, entonces nos hace sospechar de una atresia esofágica, por ejemplo. En esos casos tenemos que verificar a través de una sonda oro o nasogástrica y luego obligadamente tengo que verificar si ese niño ha nacido con permeabilidad rectal, porque un ano imperforado es una emergencia en neonatología. Finalmente vamos a buscar en el examen físico los signos de trauma obstétrico, que como es tema de otra clase no les voy a comentar ahora, y es obligatorio hacer la valoración de la edad gestacional, y hemos dicho, ¿no?, que la edad gestacional está valorada por Usher y Kapoor. Una vez que hemos determinado el examen físico correspondiente, hemos garantizado que ese niño esté en buenas condiciones, hemos dicho que el posparto me permite decidir mandarla con la mamá al alojamiento conjunto para continuar con lactancia materna exclusiva, y se mantiene porque no hay un factor de riesgo determinado, y tenemos una condición obligatoria, que después del parto tenemos que vigilar. Después de la hora de lactancia materna, tenemos más una hora para vigilar cómo son las condiciones de ese niño. Por eso se dice que después del proceso de nacimiento se tiene que evaluar la primera hora, lo que se va a llamar la primera hora del recién nacido, donde hay que vigilar si hay factores de riesgo, y si no hay, pues lo mantenemos en alojamiento conjunto. Hemos dicho que tenemos que definir si es que es un niño, si tiene riesgo o no, pero muchas veces la complicación se produce inmediatamente post nacimiento o durante el proceso expulsivo. Por eso decimos que en toda reanimación siempre tenemos que estar preparados, mismo teniendo el diagnóstico de que no hay ningún factor de riesgo y ese niño puede nacer sin mayor complicación, pero siempre tenemos la probabilidad. Entonces tenemos que saber dónde contamos con el equipo para determinar el inicio de la reanimación neonatal. Entonces siempre decimos, ¿no?, aquí les pongo la interrogante en toda recepción, ¿me debo preocupar? Sí, me debo preocupar, porque existen casos en que sin ningún factor de riesgo necesitan reanimación, o puede ser, como la fisiología dice, un parto eutóxico y sin mayor problema ese niño va a nacer y va a cumplir su rutina. Entonces, si estamos diciendo, para nosotros es importante determinar si es un niño sano sin factores de riesgo, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que investigar para determinar esa probabilidad de factor de riesgo? Ahí estamos hablando de los factores de riesgo previos al nacimiento. Entonces, si estamos hablando de qué es lo que pasa con esa mamá, para que nos diga hay probabilidad de que puede tener ese producto problemas. La diabetes materna. Sabremos que la diabetes materna o la diabetes gestacional nos van a dar productos macrosómicos, y todo macrosómico significa factor de riesgo. Cuando esa mamá ha desarrollado una hipertensión gestacional, estamos hablando de la preeclampsia o eclampsia, ¿qué es lo que produce? Produce en niños pequeños, por la misma condición de alteración de la presión, va a producir niños con restricción del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, es alto riesgo, y además decimos que la hipertensión gestacional nos puede conducir fácilmente a partos prematuros, y sabemos que el parto prematuro es factor de riesgo. Cuando hablamos de diagnóstico de anemia fetal, ¿qué es lo que produce la anemia fetal intrauterina? Es la isoinmunización. Sabemos que la isoinmunización es la incompatibilidad de factor de la madre, que es RH negativa, con el bebé, que puede ser positiva, o la incompatibilidad de grupo, que es menos grave. Entonces, hablamos de isoinmunización cuando una mamá es factor RH negativo y que en la primera gestación se ha sensibilizado porque no se ha previsto esto. Entonces, en la segunda gestación, la mamá ya tiene carga de anticuerpos antieritrocitos positivos. Entonces, ese niño, dependiendo de la carga de anticuerpos que tiene, puede complicarse y complicar a ese niño produciendo hemólisis o anemia fetal. Cuando la mamá me dice, mi otro hijito se ha muerto, entonces, toda vez que nos digan muerte neonatal o muerte fetal, digan, hay que cuidar este producto porque puede ocurrir lo mismo. No sabemos la causa definida. Cuando determina la mamá, dice, he tenido hemorragias en el segundo o tercer trimestre, ¿qué me está diciendo? Nuevamente entra el componente de que no sé el grado de hemorragia que se ha determinado, ¿cierto? Y ese grado de hemorragia va a impactar directamente en el niño. Ya hemos dicho que puede producir anemias severas en el niño dependiendo del grado de hemorragia que la mamá pueda presentar. Cuando hablamos de infecciones maternas, es riesgo porque esa infección puede pasar al producto. Y peor cuando estamos hablando de que la mamá porta enfermedades crónicas, pueden ser afecciones renales, cardíacas, pulmonares o afecciones tiroideas. Estas enfermedades crónicas nuevamente están dirigidas a producir niños desnutridos o con alteraciones en el crecimiento, lo que se va a llamar niños con restricción del crecimiento intrauterino. Y si estamos hablando de polidrama
y oligoamnios, generalmente estas condiciones están relacionadas con malformaciones congénitas, entonces hay que tener mucho cuidado, y de hecho cuando estamos hablando de la ruptura prematura de membranas va a depender del tiempo de ruptura, porque una ruptura prematura de membranas le está quitando ese ambiente de confort que tiene este niño y lo está sometiendo a factor de riesgo de una infección de líquido amniótico, una coriamnionitis de la mamá, lo que va a condicionar a la producción de niños con probable sepsis neonatal. Cuando estamos hablando de factores, eso tengo que controlar previo al nacimiento, antecedentes de la mamá, ¿cierto? Cuando hablamos de factores previos al nacimiento es cuando esa mamá ya está en trabajo de parto, ya está en condición de nacimiento, entonces decimos, ¿no? Todo embarazo, si una mamá llega con un embarazo de 43, 44 semanas, ese niño ya está en factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ese niño entra al autoconsumo cuando es un postérmino. Entonces, todo postérmino es factor de riesgo. Cuando hablamos de embarazos múltiples, chicos, ¿qué me dice? Pueden ser gemelos, pueden ser trillizos, pueden ser más hijos. Entonces, esa misma condición de embarazo múltiple, ¿a qué me lleva? A que esos niños tengan primero condición de nacer prematuros, y segundo, decimos que no van a tener la condición nutricional adecuada como si fuera un producto. Entonces, todo embarazo múltiple es factor de riesgo. Cuando hablamos de la valoración de la madre, y nosotros vamos a ver una altura uterina, por ejemplo, más pequeña, en relación a la fecha o a la edad gestacional que estamos diciendo, o ese niño es grande, cuando no hay congruencia entre el tamaño y la fecha, o es un prematuro o es un niño restringido. Las tres condiciones van a relacionarse con un factor de riesgo. Cuando la mamá abusa medicamentos tóxicos, no se olviden que puede impactar directamente en el producto. O cuando la mamá nos dice no se está moviendo mucho o ha parado de moverse, esa falta de actividad fetal ya me está diciendo es alto riesgo. Y cuando una mamá viene de una X comunidad y nunca ha recibido ningún control prenatal y directamente ha llegado en periodo de trabajo de parto y no tengo ningún laboratorio, no tengo el seguimiento del control prenatal, entonces esa mamá que no ha determinado su control prenatal es alto riesgo. Porque sabemos que en el control prenatal, ¿qué es lo que determinamos? Determinamos el diagnóstico de la pesquisa de enfermedades de transmisión vertical, hablamos de las incompatibilidades que puede desarrollar y hablamos del seguimiento desde la ganancia del peso de la mamá y la progresión del embarazo. Entonces, toda mamá sin control prenatal también consideramos alto riesgo porque no sabemos en qué condición está ese producto y al mismo tiempo hablamos de los extremos de la vida, de las gestaciones de los extremos, ¿no es cierto? Hablamos de las adolescentes y hablamos de las mujeres añosas, principalmente en primigestas, cuando hablamos más de 35 años. Nuevamente, esas dos edades para un embarazo van a significar factor de riesgo. Cuando ya estamos, entonces ya estamos viendo, ¿no? Antes de la gestación, durante el trabajo de parto, ¿y qué es lo que debo considerar? Si estamos hablando durante el nacimiento, se determina, ¿no? El niño ya va a nacer, pero ¿va a nacer cuándo? Cuando esa mamá llega a la emergencia, dicen es una cesárea de emergencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de cesáreas de emergencia? Que ese niño esté con variación de frecuencia fetal, hablamos de sufrimiento fetal, hablamos de las hemorragias, hablamos de cesáreas previas con riesgo de ruptura uterina. Entonces son varias las condiciones que me llevan a una cesárea de emergencia y todas cesáreas de emergencia, prepárense porque no sabemos la condición exacta del producto y puede necesitarse una reanimación. Cuando damos condición, una mala pelvimetría, es un producto podálico, entonces podemos tener retención de los diferentes polos, hablamos de retención de hombros, si es que nace podálica, si tenemos retención de cefálica, entonces eso significa también riesgo, entonces depende de la gestación y de la valoración pélvica para dar la condición de un nacimiento por vía vaginal. Cuando hablamos de un trabajo de parto prematuro, ya hemos dicho, ¿no? El prematuro es alto factor de riesgo, por lo tanto, hay que prepararse para la condición de riesgos durante el trabajo de parto. Y cuando hablamos de ruptura prematura de membranas, cuando ha llegado a la emergencia y la mamá dice, ya he roto las bolsas hace más de 18 horas, pueden ser 20, 22 horas, ¿qué me está diciendo? El tiempo de 18 horas ya me está determinando que ese producto esté infectado y que van a ser con una probable o una sospecha de sepsis neonatal. Entonces, ese niño también es factor de riesgo y peor si es que el ginecólogo va a determinar una coriamnionitis.
Cuando esa mamá está en trabajo de parto, sabemos que el trabajo de parto en una multigesta puede ser 5, 6 horas, o una primigesta puede durar hasta 12 horas, ¿verdad? Pero si estas mamás tienen un trabajo de parto de 24 horas, ¿qué me está diciendo? Está condicionando a que ese niño tenga sufrimiento. Entonces, nuevamente determina el riesgo. Y cuando hablamos de macrosomía, todo macrosómico es riesgo, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar esos factores de riesgo. Entonces, si todos estos factores de riesgo que hemos determinado, si en algún momento tengo esa probabilidad, no necesito decir, me voy a preparar o después vamos a ver si nace. Entonces, hay que determinar que cualquiera de estos factores de riesgo ya me están diciendo que nos preparemos. Entonces, cuando estamos hablando durante el nacimiento, ya se está dando el nacimiento, ¿no es cierto? Pero estamos controlando la fetocardia. Y durante el nacimiento se está variando entre 160, de repente vamos 100 de frecuencia cardíaca, me está diciendo, ese niño está con un estado de hipoxia, y esa hipoxia se la reanima. Cuando en algún momento, vamos a suponer que es una cesárea, pero la mamá no tenga condiciones de soportar una cesárea, entonces muchas veces se le da a esa mamá una anestesia general. Entonces, ¿a qué condiciona ese uso de anestesia general? A que el ginecólogo tiene menos de 5 o 7 minutos para sacar ese producto, porque si esa anestesia va a lograr tomar al producto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese niño va a nacer deprimido, lo vamos a reanimar, pero como está anestesiado, no va a poder respirar, entonces es una condición grave. Hemos ya hablado durante el nacimiento, cuando está en trabajo de parto, se hace una amniotomía y vamos a encontrar el líquido amniótico meconiado. Eso ya decimos que ese niño está en sufrimiento fetal. Y cuando hablamos de meconio, hablamos de una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Una cruz es cuando ya en el trabajo de parto el niño eliminado, o sea, no es muy grave. Cuando hablamos de 2 cruces, ya tenía un tiempo un poquito más prolongado, pero también ese niño puede nacer en mejores condiciones. Pero si voy a obtener un líquido meconiado, verde, puré de arvejas, ¿qué me está diciendo? Esa hipoxia ya ha sido prolongada. Ese niño va a nacer con hipoxia grave. Entonces, seguramente tendremos que aplicar todos los pasos de reanimación neonatal. Cuando se está haciendo la ruptura de membranas, ¿qué cuidado tienen que tener? Hacer el tacto y ver si está con pulsación, porque muchas veces el cordón se presenta antes de la cabecita del bebé, y si nosotros hacemos una amniotomía, va a darse el prolapso de cordón. Si por alguna condición nos diera prolapso de cordón, lo primero que tenemos que hacer es meter la mano y rechazar esa cabecita, porque si nosotros vamos a continuar con el trabajo de parto y la cabeza va a apretar, vamos a decir, va a colapsar el cordón umbilical, de hecho vamos a tener muerte fetal. Y cuando hablamos de las hemorragias, es importante, estamos hablando de desprendimientos previos, de desprendimientos prematuros de placenta, hablamos de placenta previa, hablamos de ese contenido hemorragia, porque esa hemorragia, si son hemorragias graves, de hecho van a impactar también el producto. Entonces, si tenemos todas esas condiciones que ya nos están diciendo que tenemos que tener cuidado, si hay factores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prepararme para la reanimación y conocer cuáles son los pasos de la reanimación. Y cuando ya estamos hablando de la reanimación neonatal, se dice, ¿no? El nacimiento de un niño puede ser lo más bonito, lo más feliz para uno de ustedes que va a hacer sus primeras recepciones. Pero en algún momento puede ser el momento más crítico, porque ese niño, si nace deprimido y no sabe en reanimación neonatal, ese niño se les muere. Por eso, cuando estamos hablando de reanimación neonatal, ¿qué tenemos que saber como base de conocimiento? La transición que se tiene que dar en todo nacimiento de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Por eso siempre se dice, la naturaleza es sabia. Se dice que el 90% de los nacimientos que van a nacer, sea por parto eutóxico o por cesárea, van a tener condiciones de vitalidad inmediata. Van a nacer esos niños con un pequeño estímulo y van a presentar ese llanto vigoroso, lo que me va a decir que es un niño que nace con mucha vitalidad. Pero de ese 90%, el 10% va a requerir reanimación neonatal. Pero de ese 10%, ¿quiénes tienen el cuidado, si quieren, de tener todos esos antecedentes? De hecho, se van a preparar para la reanimación neonatal. Y estoy hablando de que aproximadamente son 800,000 niños que mueren en el mundo por no haber aplicado solamente la reanimación neonatal. Por eso, dentro del concepto que nosotros tenemos que manejar, es decir, la reanimación neonatal tiene que ser exitosa, tiene que hacerse bien, porque muchas veces, como no tengo la habilidad y la capacidad, si quieres, de reanimación, y me quiero meter a hacer ese proceso, yo sé un poquito de masaje, yo he visto una vez cómo se hace la ventilación,
Quien tiene esos conocimientos parciales no se mete a una reanimación porque lo único que van a hacer es empeorar la condición del niño y ese niño se les va a morir. Por eso, dentro de lo que tenemos que manejar como condición básica, quien hace reanimación neonatal tiene que hacerlo bien y tiene que conocer todos los procesos. Cuando ya estamos hablando de la reanimación neonatal, decimos, no todos van a llegar a una reanimación neonatal avanzada. Entonces decimos que la alta mortalidad, morbimortalidad, principalmente en estos niños que hemos analizado que tienen factor de riesgo, van a tener condiciones. Si los apoyamos bien con la reanimación neonatal, van a tener buena calidad de vida esos niños. Pero si no los apoyamos, van a quedar con secuelas graves. Entonces decimos que cuando se hace una valoración del recién nacido, la mayoría de los niños va a responder al paso A, un menor número al paso B, un menor número al paso C y un menor número al paso D. Por eso se dice que el paso A y el paso B significa una reanimación básica. Cuando ya implementamos el paso C y el paso D, vamos a hablar de una reanimación avanzada. Pero hemos dicho, ¿no?, que para hablar de reanimación yo tengo que saber qué es lo que pasa en ese producto para darle condiciones adecuadas de una buena transición. Entonces decimos que la primera condición para que ese niño responda a una reanimación va a ser darle un ambiente adecuado. Y la primera condición de ambiente adecuado, que es darle calor para evitar la hipotermia. Entonces la normotermia me va a garantizar una buena respuesta. Por eso en la sala de partos y en quirófano siempre vamos a tener estas servocunas que está dotado de fuente de calor y al mismo tiempo se cuenta con aspirador, posición, etcétera. Entonces, esta garantía de tener una servocuna me está previniendo la normotermia como primer factor de descompensación si es que el niño no tiene condición de mantener la temperatura. Cuando ya estamos hablando de la transición que se está dando, vamos a decir, ¿no?, los cambios básicos que se van a dar en todo niño que van a hacer son cambiar de un sistema circulatorio y respiratorio que dependen de la mamá a un sistema propio. Entonces, los dos sistemas que tienen que cambiar de la vida intrauterina a la vida extrauterina van a ser esos dos sistemas. Si analizamos un poquito el sistema respiratorio, decimos, ¿no?, el sistema respiratorio en la vida intrauterina antes de nacer, los pulmones no funcionan porque el niño es dependiente exclusivo del oxígeno materno que se va a pasar sangre oxigenada por el cordón y el niño no va a necesitar hacer funcionar sus pulmones. ¿Pero qué condición tiene la vida intrauterina de sus pulmones? Los alveolos están llenos de líquido pulmonar, o sea, tienen la misma capacidad, pero están llenos de líquido. Y al mismo tiempo, quien da circulación a los pulmones está con una vasoconstricción. Por lo tanto, los alveolos no funcionan y la circulación pulmonar no funciona porque es dependiente de la mamá en la vida intrauterina. Cuando estamos hablando de la vida extrauterina, ¿qué es lo que pasa? Ese líquido alveolar tiene que ser extraído, tiene que ser eliminado para ser reemplazado por aire. Entonces, ¿en qué momento se va a eliminar ese líquido alveolar? Vamos a determinar que cuando el niño está naciendo por el canal del parto, es como si estuviera comprimiendo ese tórax para que por la boquita se elimine el mayor volumen de líquido pulmonar. Se dice que aproximadamente va a eliminar entre un 60 y un 70% de líquido pulmonar solamente por el paso del canal del parto. Ustedes me preguntarán qué pasa con las cesáreas, ¿no es cierto? Cuando el niño nace, el ginecobstetra, ¿qué hace? Lo pone cabeza abajo al niño, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque esa presión permita la eliminación del líquido pulmonar. Al mismo tiempo, queda un poquito un saldo en el líquido pulmonar, entonces es el sistema hemático y linfático el responsable de seguir limpiando ese líquido para liberar a ese pulmón y mantenerlo en la condición de ser reemplazado por aire. Una vez que se han liberado esos alveolos, existen los neumocitos tipo 2 que son los responsables que una vez que se ha liberado del líquido pulmonar empiezan a liberar una sustancia que es el surfactante, que es la sustancia tensioactiva que va a mantener dilatado el alveolo. Entonces, una vez que se ha liberado el surfactante, ese niño, ¿qué hace? Hace el esfuerzo respiratorio una vez que ha sido expulsado del canal del parto por una estimulacióncita que se le da. Entonces, ¿qué establece? Al hacer el esfuerzo respiratorio, está metiendo aire, está estableciendo el volumen residual a nivel del pulmón. Entonces, esa primera inspiración que se da y al mismo tiempo asociado con el volumen residual que se establece, es un estímulo para que el centro respiratorio empiece a ordenar para que ese niño tenga una respiración espontánea. Es lo que condiciona en el sistema respiratorio. Cuando estamos hablando del sistema circulatorio, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de la circulación.
la circulación es materno-fetal, ¿cierto? Porque la mamá le está dando al bebé, tanto el oxígeno y el intercambio. Entonces, ¿cuándo se va a dar el cambio? Cuando se corte ese cordón, cuando se haga el pinzamiento del cordón, entonces se va a quitar el aporte de la mamá, y al hacer ese pinzamiento del cordón cambia inmediatamente la presión. Y si cambia la presión en el sistema vascular del niño, ¿a qué está obligando? A que se cierren los orificios botal y el ductus arterioso para que empiece la circulación propia del recién nacido. Entonces, ¿qué cambio se va a dar en el sistema circulatorio? De la vasoconstricción que se mantenía en la vida intrauterina, se va a dar la vasodilatación de los vasos pulmonares. Entonces, si vamos a ver un poquito con imágenes, vamos a ver, ¿no? O sea, este es el sistema circulatorio materno-fetal, donde aquí en los pulmones tenemos el contenido del líquido pulmonar. Al mismo tiempo tenemos los vasos pulmonares que están vasoconstraídos. ¿Qué significa eso? Presión. Y la sangre no lucha con la presión, busca lugares por donde drenar más fácilmente. Entonces, en la vida intrauterina, como hay presión en ambos pulmones, busca un espacio para mantener la circulación y ese es el ductus arterioso. Entonces, la sangre va a pasar por el ductus arterioso y va a mantener la circulación del bebé, ¿no es cierto? Eso es en la vida intrauterina. Cuando hablamos de la vida extrauterina, hemos dicho que el pulmón deja de tener la presión porque los alvéolos han sido vaciados de líquido pulmonar. Entonces, y al mismo tiempo hemos dicho que los vasos no están vasocontraídos, más bien al contrario se han dilatado. Ese significado de eliminación del líquido pulmonar y la vasodilatación de los vasos pulmonares significa baja presión. Entonces, como la sangre no lucha con presiones y aquí hay menos presión, entonces la sangre va a utilizar los pulmones y los vasos pulmonares para empezar la circulación. Entonces, ese cambio de circulación que se está dando está determinando que aquí ya no hay que circule. Entonces, por ese cambio de presión que se está dando y la circulación pulmonar propia que se está dando, se cierra el ductus arterioso. Entonces, hay cierre de ductos y empieza la circulación propia del bebé. Si hablamos de lo que pasa con los alvéolos, hemos dicho, en la vida intrauterina está lleno de líquido. Se va a eliminar el líquido pulmonar a través del paso del canal del parto y el sistema linfático y hemático se van a encargar de retraer todo y dejar libre el alvéolo. Entonces, un alvéolo lleno de aire significa establecimiento del volumen residual, orden al sistema respiratorio para que ese niño respire espontáneamente. Cuando hablamos de la circulación, en la vida intrauterina tenemos alvéolos llenos de líquido, significa presión, vasos pulmonares contraídos significa presión, aquí no hay circulación, ¿no es cierto? Hay mínima circulación para mantener la vitalidad pulmonar, pero para el intercambio de oxígeno no. Cuando nace el niño, ya los alvéolos están llenos de aire, los vasos están dilatados, entonces se establece la respiración y la circulación propia del recién nacido. ¿Qué es lo que pasa si no se da? Eso es la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. ¿Qué es lo que se va a dar si ese niño no va a tener una transición adecuada? Entonces van a ser un niño hipóxico, un niño comprometido, se dice, ¿no es cierto? Entonces, como no hay una buena hipoxia, va a estar con cianosis. Como hay una hipoxia, el corazón ya inicialmente hemos dicho que puede presentar taquicardia, pero cuando ya hay descompensación va a presentar bradicardia, va a marcar la hipotensión y la hipotonía. Entonces, estamos hablando de un niño con hipoxia. ¿Cuál es la conducta para un niño que nace en un estado de hipoxia? Es reanimación neonatal inmediatamente, ¿cierto? Entonces, pero el organismo en algún momento nos está avisando y nos dice, si es que no se da una buena adaptación, el organismo se encuentra en proceso de compensación. Entonces se dice que si ese niño está en un estado de hipoxia, se protege a los órganos vitales, que es el corazón y el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, el organismo para protección de estos órganos vitales, ¿qué es lo que hace? Produce una vasoconstricción periférica. Para lo poco en oxigenación que tiene y volumen, vaya a pasar al corazón y al cerebro para proteger. En este momento nosotros deberíamos saber que tenemos que aportar el oxígeno a ese niño para compensar ese factor de compensación. Pero si nosotros no sabemos que tenemos que darle oxígeno, ¿qué es lo que va a darse? Que ese corazón se va y el mismo organismo para de compensar. Entonces se va a empezar a mostrar el daño a nivel del sistema nervioso central, se va a dañar la función del miocardio, entonces va a entrar a una bradicardia tan severa que no va a poder ni siquiera enviar lo poco que tiene al sistema nervioso central y el resultado de ese estado de hipoxia va a determinar daño o muerte
cerebral, vamos a decir, con lesiones hipóxico-isquémicas, lo que va a llevar a lesiones graves. Pueden nacer niños ciegos, pueden nacer mudos, no sabemos el grado de lesión que va a dar ese cerebro, pero de hecho está marcado por el daño cerebral, que eso es irreversible. Entonces, si sabemos este factor de riesgo, aquí nos permite intervenir, ¿no es cierto? Aquí es la reanimación para prevenir precisamente este factor de gravedad. Entonces decimos, ¿y qué puede? Si decimos que la naturaleza establece una transición adecuada, ¿qué puede fallar para que no se dé esa transición que estamos esperando? Entonces, primero, no haber determinado durante el trabajo de parto esa frecuencia cardíaca. Hemos dicho que el aumento inicialmente está compensando, pero me dice que hay sufrimiento. Y cuando ya encuentro una baja de frecuencia cardíaca, ese niño ya está en un estado de hipoxia, ya ha parado incluso de compensar ese organismo. Cuando estamos hablando de una mala transición, por ejemplo, una falta de eliminación de líquido alveolar, ¿en qué condición se va a dar esta falta de eliminación? Cuando esas vías respiratorias estén bloqueadas. ¿Y cuándo se va a dar ese bloqueo? Estamos hablando del meconio tres cruces principalmente, cuando va a obstruir las vías respiratorias, no le va a permitir a ese líquido pulmonar eliminar, entonces se va a dar el problema. Cuando es un niño que está con una hipotonía generalizada por un estado de hipoxia, entonces va a tener una hipoventilación. Y al mismo tiempo, cuando no se da ese cambio que hemos dicho de una vasoconstricción, una vasodilatación, y se da más bien persistencia de vasoconstricción de vasos pulmonares, vamos a condicionar a una hipertensión pulmonar persistente. Entonces, si no se da esa transición, nos va a dirigir directamente a que algo está pasando y que nosotros tenemos que intervenir para hablar de la reanimación neonatal. Entonces, cuando ya estamos hablando de la recepción del recién nacido con algún factor de riesgo, lo primero que tenemos que ver si ese niño está llorando o no está llorando. Ese niño nace, pero no tiene condición de llanto. Inicialmente puede querer respirar, ¿no es cierto? Hace intentos de respirar, pero no puede. Entonces, puede impactar la frecuencia, va a bajar un poquito la frecuencia cardíaca, todavía no hay descompensación con la presión, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? En la apnea inicial, después del nacimiento, lo que tenemos que hacer es estimular. Si ese niño responde al estímulo con un llanto vigoroso, decimos, ha desarrollado una apnea primaria. Pero si ese niño lo hemos estimulado, pero no está respirando, entonces está en apnea, ¿qué me dice? Está en una apnea secundaria y la única forma de revertir la apnea secundaria es la reanimación neonatal. Luego decimos, ¿no? El manual de reanimación, como es un problema grave, la reanimación, existe diferentes manuales que establecen la reanimación y el manual dice, ¿no? Hay que preguntarse siempre antes las condiciones de ese nacimiento. Entonces, dice, si es una gestación a término, no me voy a preocupar, posiblemente nazca bien. Pero si es un niño que es prematuro o es un postérmino, ya significa factor de riesgo. Cuando es el líquido amniótico, se ha hecho la amniotomía. Si es un líquido claro, no es riesgo. Pero si nace un líquido meconiado, debo preocuparme, ¿no? Porque ese niño estaba en estado de hipoxia. Si ese niño cuando nace lo he estimulado un poquito, lo he recepcionado y no presenta llanto, inmediatamente se procede a la reanimación. O si bien ese niño va a nacer con una flacidez generalizada, entonces decimos que el tono muscular está flácido, por lo tanto, una de estas 4 preguntas me va a llevar a la reanimación neonatal. Y cuando estamos hablando de reanimación neonatal, parece bien sencillo, ¿no es cierto? Los pasos de la reanimación simplemente son el ABCD. A significa aspiración de vías aéreas permeables. B significa bolseo, lo que voy a lograr con una ventilación a presión positiva. El C significa circulación, eso voy a tener que aplicar un masaje cardíaco. Y la D significa drogas, que si no responde a los pasos anteriores, tengo que administrar medicamentos. Parece sencillo, ¿verdad? Pero sin embargo, es un momento muy estresante que si es que tenemos una depresión grave, pues tenemos que aplicar los diferentes pasos. Y algo que me dice, no, aplicado un paso, tengo que evaluar. Tengo que decidir y tengo que accionar. No puedo decir voy a aplicar de repente si ese niño nace con paro cardíaco. Primero pues haré el masaje cardíaco para que me responda el corazoncito. Si no está respirando, haré primero el bolseo para darle. O sea, no es verdad porque cada paso tiene que ser evaluado, indicado, se toma la decisión de actuar y finalmente es la acción que debemos hacer, pero siempre relevando que tiene que ser el A, B, C, D de la reanimación. Cuando ya vamos analizando cada uno de estos pasos, decimos, ¿no? ¿Qué es el paso A? El paso A es el inicio de la reanimación
donde decimos, ¿no?, que el paso A se inicia con la providencia de calor, por lo tanto, toda reanimación se realiza con una fuente de calor, por eso en todos los maternológicos están provistos de una servocuno, por lo menos de una lámpara que emite calor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que permeabilizar la vía respiratoria. Eso voy a lograr con una posición, la que se va a llamar posición de olfateo o posición neutra. Una vez que he permeabilizado la posición, entonces, ¿qué es lo que ves? Es una ligera hiperextensión de la cabeza, lo que me va a permitir permeabilizar la vía respiratoria. Una vez que lo he puesto en posición, tengo que aspirar, y hemos dicho que la aspiración siempre es primero la boca, después la nariz, y una vez que permeabilizada esa vía respiratoria, empiezo a secarlo al niño, lo que se va a traducir como una estimulación. En algún momento, si esa estimulación del secado vigoroso no logro compensar, entonces puedo utilizar puntos de estimulación que va a ser pegarle en las plantitas de los pies o estimular y frotar la espaldita, los músculos dorsales. Una vez que ese niño me ha respondido, ¿cómo puedo saber que ese niño me ha respondido y ha respondido al paso A? Que ese niño está respirando, que su frecuencia cardíaca está mayor a 100 y que el color está rosadito. En algún momento puede presentar un poco de acrocianosis. Si hay acrocianosis, puedo darle un oxígeno suplementario con una mascarilla hasta que revierta totalmente esa acrocianosis y ese niño ha respondido al paso A. Entonces, viendo un poquito por figuras, decimos una ligera hiperextensión precisamente para permeabilizar la vía respiratoria, y muchas veces en las maternidades tenemos unas pequeñas almohadillitas que ponemos debajo de los hombros para ligeramente extender la cabecita. Entonces, hablamos de posición neutra o posición de olfateo. Cuando consideramos ya la posibilidad de que ese niño tiene que permeabilizar la vía respiratoria, tenemos que aspirar primero a la boca, después la nariz, ¿no es cierto? Porque son los que van a arrastrar secreciones, y posteriormente la estimulación, que significa secar con un campito, secar vigorosamente, y como el niño está bañado en líquido, cambiar el campo y poner un segundo campo para mantener la normotermia. O sea, el cambio de campo significa mantener la normotermia. Y finalmente, cuando ya estamos condicionando a que no me responde a este secado, voy a utilizar los puntos de estimulación, y hemos dicho que es pegarle en la plantita del pie y estimular los músculos dorsales. Esto es cumplimiento del paso A, que generalmente se espera una buena respuesta, la mayoría de los niños responden, pero ¿cuándo voy a considerar de que ese niño no me está respondiendo? Cuando ese niño no llora y su frecuencia cardíaca está menor a 100. Entonces, si no responde al paso A, es la orden para implementar el paso B, es que la frecuencia cardíaca está menor a 100 y que ese niño no está respirando, o sea, está en apnea. Esa condición me dice, inicien el paso B, que es la ventilación a presión positiva. Vamos a utilizar las bolsas a presión positiva, que son especiales para neonatos por la capacidad de aproximadamente entre 200 y 250 cc, y lo que vamos a utilizar esa bolsa con un sello adecuado tomando la nariz y la boquita. Y lo que voy a hacer es emitir 30 eventos o 30 ventilaciones en 30 segundos, porque el paso A dura 30 segundos y el paso B dura 30 segundos. Una vez que he ventilado los 30 segundos, ¿qué tengo que ver? Que lo estoy haciendo bien. Y la forma de la ventilación, ¿qué significa? Nosotros normalmente hablamos de que la reanimación tiene que ser uno responsable de la ventilación, un personal responsable de la circulación y uno circular que esté viendo que lo estemos haciendo bien. Entonces, la persona que está viendo que se está haciendo la ventilación, ¿qué es lo que tiene que determinar? Si está expandiendo tórax o directamente ausculta los pulmoncitos y escuchamos el paso del aire. Entonces, si estamos verificando que estamos ventilando bien, después de 30 segundos tengo que evaluar. Y se evalúa si el niño está respirando espontáneamente o está presentando llanto. Entonces, eso me dice que he respondido al paso B. Entonces, me voy a rutina de la atención correspondiente. Entonces, lo que quería mostrarles son un poquito los artefactos. Esta es la bolsa a presión positiva, que no se utiliza mucho porque es la que utilizan los anestesiólogos. La que utilizamos en neonatología es las bolsas que se llaman bolsas autoinflables, porque es como una pelotita de goma que todo el tiempo anda inflada. Y la garantía de esta bolsa es que tiene una válvula de seguridad que se llama el pop-off, y tenemos una mascarilla almohadillada para lograr un buen sello. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Hemos dicho que toda vez que utilicemos los equipos tenemos que verificar que está bien. Entonces, tengo que verificar si tengo
el paso del aire a través de la sensación de la mano y si está funcionando la válvula de seguridad. Entonces, hemos dicho que tengo que tomar la nariz y la boca. Entonces, vamos a tener las dos formas de mascarilla que tenemos, pero siempre tomamos la naricita y la boquita. Y el ritmo de ventilación, la reanimación no es en silencio. Siempre el que está ventilando, en este caso, tiene que hablar y decimos, ventila, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo. Entonces, ese es el ritmo que todo el equipo tiene que ver para lograr los 30 eventos en 30 segundos. Y hemos dicho, después de la ventilación paro para ver si ese niño está respirando bien y si su frecuencia cardíaca está mejorando, de hecho tiene que subir a más de 100, ¿no es cierto? Ese niño puede ser que me responda, si me ha respondido simplemente voy a la rutina porque ese niño ya está respirando bien y está con buena frecuencia cardíaca. Entonces, para hablar del paso C significa no me ha respondido al paso B, entonces el indicador para inicio del paso C es que la frecuencia cardíaca esté bajando, esté en menos de 60 y el niño sigue en apnea, o sea, no está respirando. Entonces ahí vamos a relacionar el paso C, me dice, ¿no? Inicien el masaje cardíaco, pero no puedo dejar de proceder a la ventilación a presión positiva. Entonces vamos a relacionar el masaje cardíaco con la ventilación a presión positiva. Se dice que vamos a tener 120 eventos por minuto porque este paso ya se prolonga a 1 minuto, donde vamos a hacer 90 masajes y 30 ventilaciones. La relación que mantenemos, hacemos 3 masajes cardíacos y una ventilación, ¿no es cierto? Una vez que hemos hecho durante 120 eventos, que es en 1 minuto aproximadamente, si responde ese niño, va a mejorar su frecuencia cardíaca mayor a 60 y ese niño va a iniciar su respiración. Y si vamos a determinar cómo yo voy a controlar esto, es que tengo que ver cómo voy a hacer las compresiones torácicas. Y hemos visto cómo se hace la ventilación. Y las compresiones torácicas va a ser nuevamente dependiendo de la habilidad y hablamos de las dos técnicas. Una técnica es la técnica de los 2 dedos, donde si se fijan, una mano está apoyando la espaldita y utiliza el índice y el medio para comprimir y el lugar de la compresión va a ser una línea imaginaria entre ambas tetillas y en la parte inferior del esternón. No puedo hacer en pleno tórax porque voy a producir fracturas costales. Entonces hablamos de la parte inferior del esternón y al mismo tiempo consideramos los otros masajes que significa el masaje de los 2 pulgares, donde una mano nomás se ve, la otra mano también es la misma posición, donde utiliza los 2 pulgares en el mismo punto de la aplicación del esternón. ¿Y cuánto yo voy a hacer de compresión? Se dice que 1/3 de la altura del tórax voy a hacer compresión y hemos dicho que la reanimación no es en silencio. El equipo, los 3 que están participando tienen que escuchar y aquí cambian de roles. El que habla es el que hace el masaje cardíaco y es el que ordena la ventilación y dice 1 y 2 y 3 ventile, dice, ¿no? 1 y 2 y 3 ventile. Entonces, 1 y 2 y 3 son los 3 masajes cardíacos y la ventilación. Entonces, con este ritmo se va a lograr los 120 eventos, la relación de 3 a 1 y la duración del tiempo aproximado va a ser de 1 minuto. Entonces, hemos determinado, ¿pero qué riesgo tengo con el masaje cardíaco? El riesgo es que si yo no sé aplicar en el esternón, como hemos dicho en esta parte, yo aplico en las costillitas, voy a producir fracturas costales. Y tenemos en la parte inferior los órganos, estamos hablando de hígado y vaso, entonces puedo producir incluso rupturas. Si hago una compresión más de 1/3, puedo dañar órganos o puedo producir fracturas costales, que es el riesgo que tenemos en la reanimación. Muchas veces la reanimación, cuando estamos ventilando a presión positiva y tomamos nariz y boca, no solamente va a entrar el aire a los pulmones, puede también llegar por el esófago la cámara gástrica. Y si la cámara gástrica se distiende, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elevar los diafragmas y me va a impedir a que ese niño responda adecuadamente. Entonces se dice que cuando tenemos una reanimación un poquito más prolongada, tenemos que vaciar ese aire de la cámara gástrica. Para eso se va a poner una sondita. Y la sonda tengo que medir, ¿no es cierto? De la base de la nariz al pabellón auricular y al apéndice sigmoides. Entonces voy a marcar esa sondita y voy a meter esa sonda y la voy a dejar esa sonda abierta. Entonces el aire que entra al estómago, aire que va a salir. Entonces eso me evita esa suspensión del diafragma que me va a complicar en algún momento la respuesta correspondiente, ¿sí? ¿Qué espero de ese niño? Que si ese niño va mejorando frecuencia cardíaca y va a empezar a respirar espontáneamente, me ha respondido al paso C, ¿verdad?
Pero si no tengo esa respuesta, ¿qué me dice? Tengo que llegar a las drogas. Y cuando estamos hablando de las drogas, decimos, ¿no? ¿Cuándo voy a decidir el paso D? Cuando la frecuencia cardíaca esté menos a 60 y ese niño nuevamente se mantenga sin respirar en apnea. Entonces, para aplicación de drogas, yo no puedo suspender la ventilación, no puedo suspender el masaje cardíaco, o sea, voy a continuar con el mismo ritmo de 3 a 1, con 120 eventos por minuto, pero voy a iniciar las drogas. Para iniciar las drogas, tenemos que pedir a la licenciada de enfermería que me introduzca directamente una sonda por el ombligo, por la vena umbilical, que se llama onfaloclisis. Por ahí es mejor dar porque es la vía más fácil de captar, vamos a decir. Aunque inicialmente, si ese niño está intubado, puedo darle una dosis por tubo endotraqueal, pero de preferencia se dice que se haga una onfaloclisis. La droga que se va a manejar es la adrenalina, porque es la que me va a mejorar la contractibilidad del miocardio. Pero para utilizar la adrenalina, yo tengo que disolver una ampolla que viene con 1 ml, con 9 ml de agua destilada. Esa dilución me va a convertir de una dilución 1 por 1000 a una dilución 1 para 10.000. ¿Ya? Es prohibido, si es que quieren, está contraindicado el uso de adrenalina puro. Entonces, siempre tenemos obligación de hacer esta dilución y de esta dilusión yo voy a poder utilizar de 0,1 a 0,3 ml por kilo de peso del niño. Entonces, ¿qué es lo que determino? Cuando llego al paso D, nuevamente aquí tengo que evaluar si ese niño está mejorando su frecuencia cardíaca y si está respirando. Si hay mejora de frecuencia cardíaca, me dice que está respondiendo, ¿verdad? Pero en algún momento otro factor puede implicar cuando todavía ese organismo está con una hipotensión, por ejemplo, o una hipovolemia, y me está mostrando, en vez de cianosis, una palidez generalizada. ¿Qué me está diciendo con esa palidez? Que está compensando ese organismo y que necesito darle expansores plasmáticos. Cuando hablamos de expansores plasmáticos, podemos utilizar el suero fisiológico al 0,9%, el suero Ringer lactato, el plasma o la sangre. Cualquiera de estos expansores voy a darle a 10 ml por kilo de peso, por eso que necesito la onfaloclisis para darle también esta solución. Entonces, va a depender, si ese niño no me responde, me permite nuevamente volver a revisar cómo está el A, cómo está el B, cómo está el C, cómo está el D. Entonces, en el segundo D me va a decir, denle segunda dosis de droga. Si no responde ese niño, nuevamente reviso si está en buena posición, nuevamente vigilo si está hilando bien, reposiciono si es necesario, aspiro secreciones si es necesario para permeabilizar la vía respiratoria, nuevamente continúa con el masaje cardíaco y puedo dar la tercera dosis de drogas de adrenalina. Si ese niño no me ha respondido, quiere decir que ese niño tiene algún problema de base porque no ha respondido y ya no se continúa la reanimación porque ese niño ya está con lesión cerebral. Pero si tenemos una respuesta favorable, pues hemos logrado una reversión de esa hipoxia que en su momento ha sido grave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Primero, mostrarles la onfaloclisis, decirle que vamos a utilizar el cordón. La vena tiene forma de semiluna, es la hora del mediodía más o menos, entonces fácil ingresar y vamos a cortar el cordón a 2 centímetros y solamente voy a meter otros 2 centímetros, entonces hablamos de más o menos administración, ingreso de la sonda de 4 centímetros para administrar o la adrenalina o los expansores plasmáticos. Una vez si es que no hemos logrado, hablamos, algún momento ustedes me preguntarán, y doctor, ¿y cuándo se hace la intubación? La intubación va a depender del momento y de la habilidad. El momento, si es que un reanimador tiene disponible los tubos endotraqueales y el tubo y el laringoscopio, puede intubar desde el momento en que ventile. Pero si es que no se utiliza, también puede ser cuando esté iniciando el masaje cardíaco o para la administración de drogas. Entonces, la intubación va a depender de la habilidad del reanimador y de la disponibilidad del material correspondiente y de hecho se va a introducir el tubo endotraqueal por la laringe y el marcador van a ser las cuerdas bucales, ¿cierto? Entonces, si tenemos esos pasos de la reanimación, ¿qué es lo que me dice? Este es el algoritmo de atención del recién nacido donde es lo que hemos repasado todo. Es el A, B, C, D de la reanimación en base a todos los pasos que hemos visto. Entonces, esto existe en todos los maternológicos y es importante tenerlo pues como conocimiento y después en habilidad. Cuando ustedes entren internados seguramente vamos a hacer un curso real de reanimación con muñeco y para lograr esa habilidad porque es algo que siempre el interno va a tener que desempeñarse en algún momento cuando el niño nace asfixiado. ¿Y por qué me dice es hacerlo bien? ¿Y por qué dice? Es una reanimación exitosa, porque si no lo hacemos bien nosotros, ¿qué voy a tener? Si no lo hago bien, voy a tener un niño con parálisis cerebral,
con un retraso en la motricidad y el grado de compromiso no lo sabemos. Entonces, lo que es importante cuando hablamos de reanimación neonatal es tener éxito, lograr de esa hipoxia que tenía, lograr que ese niño tenga una condición de recién nacido vigoroso. Entonces, este niño, al darle la aplicación del ABC de la reanimación y lograr éxito en la reanimación, vamos a tener niños sin ninguna lesión cerebral y van a ser niños con condición de vida adecuada, ¿no? Es un tema un poquito largo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctora. No, doctora, todo claro. Bueno, entonces, hemos avanzado un tema que es importante, que seguramente en algún momento van a tener la oportunidad de participar en un curso de reanimación, que es un curso muy bonito, pero como les digo, ¿no? El éxito de una atención de un recién nacido es pesquisa de factores de riesgo y lograr revertir ese grado de hipoxia para tener un niño vigoroso y un niño saludable. Listo, chicos, entonces hemos terminado la clase. Creo que tienen ginecología de aquí a poco, entonces nos vemos la próxima clase. Una pregunta, ¿cómo les ha ido en el examen? Yo creo que bien, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Gracias. Listo, chicos, entonces hasta la próxima clase. Buenas noches.